Los números de la COVID-19, de acuerdo al Ministerio de Salud, reportado el día de ayer, ¿cuáles son, Camila, por favor? Hubo 1.110 nuevos casos y 13 defunciones en las últimas 24 horas. Ok, muchas gracias. Una noticia positiva, y es que con relación a los Juegos Olímpicos en Tokio, que están un poco opacos, el nadador panameño Tyler Christiansen volvió a ganar su hit, pero no clasificó. Mientras hay otra nota que La señala... boxeadora Ateina La Bailón, boxeadora, panameña eso, también, ganó por ganó decisión su pelea unánime. y pasó a cuartos de final. Su próxima pelea será este viernes. Así que felicitaciones a Ateina, que fue nuestra abanderada de este año. Ateina Bailón, su nombre ya está entre los más destacados atletas de Panamá. Llegó a cuartos de final y ojalá que tenga suerte el próximo viernes. Sí, yo sí aprovecho para hacer un comentario. Definitivamente no es cualquiera el que llega a las Olimpiadas, pero en particular le tengo un respeto especial a los panameños que lograron llegar, porque si bien algunos no han logrado clasificar o no han logrado avanzar, creo que ha sido una digna representación considerando el poco apoyo con el que cuentan en Panamá. Hasta hace unos años, no sé si la situación ha cambiado, pero hasta hace como 2 años en Panamá no había un centro de alto rendimiento para atletas con buenas condiciones. O sea, yo recuerdo que se hizo un reportaje y se mandó un camarógrafo y ni siquiera lo dejaban entrar porque se estaba cayendo a pedazos. Aquí hay gente que nada, las piscinas olímpicas están en malas condiciones. Aquí el que logra salir a entrenar con una beca tiene suerte porque aquí no va a encontrar las condiciones ni el apoyo para poder seguir adelante. Así que cualquier atleta panameño que llega a las Olimpiadas, aunque quede de último, tiene una desventaja sobre muchos otros de los que están allá, que sí, ahí tienen gente que les controla su dieta, que todo se lo vigila, que sí el sueño, que tienen acceso a todo tipo de facilidades, que no es el caso de los panameños. Así que sí me gustaría dejar claro también las dificultades que enfrentaron ellos para poder llegar hasta donde están. Hay una panameña apellido Santos. Ateina Bailón es policía. No, y la señorita Santos también, una joven panameña. Policía. Ella, además de sus entrenamientos para o sea, ella no le ha podido dedicar toda su carrera solamente a boxear. Eso es como su hobby, es su segunda carrera. Y miren, está ganando un partido, una pelea en las Olimpiadas. Así que sí, quiero que conste en acta que los atletas panameños, la mayoría, a no ser que logren entrenar afuera, no cuentan con las facilidades aquí para poder desarrollarse a su máxima expresión. Sí, yo quiero señalar que una señorita apellido Santos, lamento mucho no saber el primer nombre. Emily Santos. ¿Cómo? Emily. Emily Santos. También tuvo destacada participación. Oiga, la ciudad de la salud, que antes se llamaba en un principio como la ciudad hospitalaria, que es un gigante que se construyó una macroobra que quedó inconclusa en las últimas 2 administraciones, no se hizo nada para finalizar estos cientos de millones de dólares que se enterraron ahí, porque cuando se hace este tipo de obras que son como un elefante gigante, ese es un dinero que se pierde, aunque después se retome la construcción. Me preocupan 2 cosas. Una, que no se sabe cuánto va a costar al final. No se saben los números todavía. Se anuncia que va a estar lista en 24 meses, según el gobierno de Laurentino Cortizo, porque la empresa española FCC, que fue la que se adjudicó el contrato, ha cedido la construcción a una empresa que se llama Consorcio Construcciones Hospitalarias. Me gustaría saber cuál es la trayectoria de esta empresa y quiénes son los que están detrás de este consorcio, por experiencias agrias, amargas que hemos tenido antes en este tipo de situaciones. Y la pregunta es que, según dicen, la FCC, además de ceder el contrato, va a retirar el acuerdo arbitral contra la República de Panamá y está obligada la empresa a dejar 2 fianzas, una por 140 millones y otra por 33.9 millones, de acuerdo a lo que señaló la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Pero el problema es que este megaproyecto no se ha acabado y se habla de 2 años y ojalá se pueda cumplir, que sea una experiencia más
para estos presidentes que piensan en obras faraónicas que comienzan y que no terminan, y que los gobiernos subsiguientes tampoco se interesan por las razones de mezquindad o de que sea, porque aquí se tiene la mentalidad errada, mentes torcidas, que cuando llegan al poder piensan que las obras las hacen ellos con su dinero. No, son obras del Estado. Y ese es el trabajo de ellos, saber cómo administran la cosa pública. Y eso es lo que tiene que en Panamá comenzar a cambiar. Porque aquí dicen, esta obra la hice yo. No, es el dinero de nosotros. No es dinero de ellos. El día que un presidente se meta la mano al bolsillo y diga, de mi propio pecunio, aquí está para esta obra, podrá arrogarse el derecho de decir que esa obra es de él. Ninguna obra aquí de ningún presidente de la República. Son gestiones que se hacen en el uso o usufructo del cargo como presidente de la República. Y este caso de la Ciudad de la Salud es un acto, una aberración que no tiene nombre. ¿Saben por qué? Porque nos agarró de sorpresa una pandemia y no teníamos espacio. Tuvimos que hacer una improvisada área hospitalaria teniendo este macro edificio, este macro proyecto que está allí, pues que se lo está comiendo Bueno, la hierba. Diga, Milton. el proyecto fue paralizado durante el gobierno de Juan Carlos Varela. No, es lo que estoy diciendo. O sea, el subsiguiente paró. Eso es lo que dije. Diga, Milton. Ya, no, independientemente de los aspectos de índole personal, de que si había que pararlo porque lo hizo el anterior o no, vamos a ver el concepto general. En una época en donde la tendencia mundial es hacer centros de salud, hospitales pequeños cerca de donde vive la gente y no hacer estas obras elefantiásicas, se plantea una ciudad de la salud con un valor creo que de 500 millones de dólares y que ha acabado llegando a los 700 y puede que rebase esa cifra. Se habla de Milton, se habla de 1.000 millones. Bueno, por eso, llegarán a 1.000 millones cuando empezó en 500 millones y la pregunta es, con 1.000 millones de dólares, ¿cuántos hospitales pequeños o clínicas o cuartos de urgencia se hubieran podido hacer en todo el país y poner el acceso a la salud cercano a la población? O sea, ya el concepto de hacer una ciudad de la salud iba a contrapelo de las tendencias del momento a nivel de cómo atender esto. Dos, acompañado de este megaproyecto, se empezaron a hacer hospitales, como Rubén ha denunciado, por ejemplo en Darién, con un diseño hospitalario para una ciudad mediana, hacen este enorme hospital que no corresponde con la población que debía atender, por ejemplo en Darién, porque paralelamente se hicieron ciertos hospitales. ¿Cuál es el problema adicional? Era un hospital es un hospital, perdón Milton, nada más, porque el dueño del proyecto nos invitó a Rubén y a mí allá. Lo que se hizo en Darién era para una ciudad como Colón, para que tengan una idea nada más, bueno, para el colofón, ¿no? Ajá. Entonces, pero ¿cuál es el problema con esto? Además de que le mete 100, 200 o 500 millones más de lo necesario a un punto geográfico. La Ciudad de la Salud, o el otro nombre se me olvidó, no tenía acceso vial. O sea, tú tienes una urgencia, vas llevando un paciente, no había por dónde entrar. Y luego la vía que se creó era una vía que era tan tortuosa para llegar que la mayor parte de la población objetivo le iba a costar mucho llegar en una urgencia. Luego, hacer una vía expedita para que pudieras acceder desde las vías principales implicaría afectar un parque natural que había sido declarado como tal. Entonces, esas son las cosas que no se cuentan. Algunas de las paredes interiores, o casi todas las paredes interiores, estaban diseñadas para ser hechas con M2, que es esa estructura de foam y alambre que luego se repella. Y el problema es que cambiar eso a estructuras más sólidas o mejor aislantes aumentaba el peso estructural y ya las bases para lo cual estaban diseñados los edificios no lo aguantaban. Entonces, había que seguir con la pared, que no sé si es exactamente M2, pero ese tipo de tecnología. Pero vamos más lejos. Toda esa gran cantidad de edificios que se prometía, había que equiparla. Y esos son otros tantos cientos de millones más, tanto para un hospital en Darién, sobredimensionado, como una ciudad de la salud, había que meterle un equipamiento que no se anunciaba al momento del inicio del contrato. Y finalmente, lo más importante, había que dotarlo de personal de salud y técnico para administrar eso. Y no estábamos formando el personal tampoco. A donde voy es que es muy cómodo y es muy interesante estar discutiendo si esto se hizo por celos o por ego o por lo otro, pero hay un montón de detalles
que el país tenía de frente para decidir, este contrato se dio con coima o sin coima. Este es el valor real de la obra. ¿Es necesario un proyecto de esta magnitud en lugar de usar esos recursos para poner la salud más cerca de la gente donde vive? Porque digo, si tú te enfermas, todos los que estamos aquí nos enfermamos, estamos a un par de minutos de 3 o 4 hospitales privados con todos los hierros. Pero si tú te enfermas en Arraiján, o tú te enfermas en Chitré, o tú te enfermas en Darién, ¿a dónde tú vas a ir? ¿Y cómo te van a atender? Y puedes tener un edificio maravilloso que no tiene equipo. O puedes tener un equipo maravilloso con equipo que no tiene operadores. Entonces, esto tiene que verse de forma integral y lo que parecía al momento de plantear el proyecto y de recibir el proyecto en ejecución es que estaba lleno de cuestionamientos y lleno de señalamientos que parecía que lo importante era dar el contrato de construcción y no resolver un problema de salud. Milton, este oprobioso hecho que estamos viendo nosotros ahora me da muchísima pena porque este gobierno, antes de dar ese tipo de pasos, debe haber investigado eso que tú estás diciendo. Se ha hablado de mala calidad de productos que fueron reemplazados en desmedro de la obra, etcétera. Yo pienso que este oprobioso hecho de la ciudad hospitalaria no puede quedar nada más en que ahora, bueno, vamos a terminar en 2 años y nos va a costar no sé cuánto, que no se sabe cuánto va a costar. Hay que hacer una investigación. Contraloría y otras instituciones tienen que investigar qué pasó en una ciudad hospitalaria que costó tanto dinero y que se promocionó tanto y que todavía en el año 2021 no tenemos funcionando. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, hablamos de la obra mastodónica que se hizo con el nombre simpático de la ciudad hospitalaria, que ahora se ha cambiado a Ciudad de la Salud, como si con eso se resolviera el problema, con cambiar el nombre de las obras. Por una parte, 2 administraciones, una que comenzó, otra que no terminó. Esta ahora pretende terminar la obra. Enhorabuena, pero lo que hay que investigar, a mi juicio, es qué es lo que ocurrió ahí dentro de esas paredes inconclusas de la Ciudad de la Salud. No podemos dejar esto como que pasa a la página, le metemos otros millones de dólares y vamos a terminar la obra nada más. No, hay que investigar porque es demasiado dinero. Panamá es un país que no es pobre, sino que ha sido empobrecido por malas decisiones de algunos políticos. Camila, diga. Quisiera destacar que los únicos problemas de infraestructura de salud no terminan con la Ciudad de la Salud. Por ejemplo, el Anita Moreno en Los Santos. Ese hospital está nuevo. Eso lo inauguraron, creo que fue hace un par de años apenas. Y ahora en plena pandemia, que si los aires acondicionados no servían, estaban pensando cerrar la UCI de un hospital en Azuero porque estaban teniendo problemas. Creo que era el Gustavo Nelson Collado para poder trasladar a los pacientes. O sea, desastre. Es un hospital que está nuevo casi de paquete. El hospital de Panamá Norte, por ejemplo. Camila, déjeme terminar. Usted tocó algo importante, el hospital Anita Moreno. Hay un escándalo, porque la Asociación de Médicos Intensivistas ha pedido el cierre inmediato de las unidades de cuidados intensivos. ¿Saben por qué? Porque en el hospital Anita Moreno tienen personas o personal no idóneo, imagínense ustedes, para trabajar en las unidades de cuidados intensivos. ¿Esto qué es, hombre? No, exacto. Entonces creo que los quieren trasladar a Chitré, al Gustavo Nelson Collado. ¿Pero qué es lo que está pasando en este país? Bueno, lo que digo es que hay problemas no solamente en la Ciudad de la Salud, también en eso de llevar hospitales más cerca de la gente. A la región de Panamá Norte, que tiene una población enorme, se le ha prometido un hospital desde hace varios gobiernos. Es más, yo creo que hay una disputa como del gobierno Martín Torrijos por el terreno y después del gobierno, no sé qué pasó en el gobierno de Ricardo Martinelli, y yo sé que después en el gobierno Juan Carlos Varela, uno de los 4 hospitales que prometió era el hospital de Panamá Norte, que creo que, o sea, atendería como a una región con una población como de 300.000 personas, y creo que no se ha puesto un bloque para un hospital en Panamá Norte, una región que verdaderamente necesita ser atendida con celeridad. Entonces, y el Manuel Amador Guerrero en Colón, desastre. Muchas personas tienen que venir a la capital a costo de ellos, y también lo que es para un paciente tener que trasladarse a tan largas distancias para ver si puede tener aquí
acceso a algún tipo de atención médica. Así que, bueno, la ciudad de la salud personalmente no me parece que era la respuesta. Por lo que dice el señor Milton, la tendencia es a acercar la salud a la gente, no hacer un mastodonte donde ellas tengan que ver cómo se trasladan a este lugar. Pero bueno, una vez que se tomó la decisión, hay cosas que han quedado guindando. Por ejemplo, la sala de hemodiálisis que está en el complejo está absolutamente colapsada. La ciudad de la salud iba a tener todo un área de nefrología donde se iba a poder atender a esta gente. O sea, se iba a poder llevar a gente a que cumpliera con su hemodiálisis allá o tuviera la atención. Creo que iba a haber un área para servicios cardíacos. Entonces, una vez se tomó la decisión y ya se había invertido una cierta cantidad, que se haya que adaptar el proyecto o no, que se haya que cambiar las decisiones o no, pero ahora no tenemos ni chicha ni limonada. Camila, aquí el problema, ¿sabe cuál es? No lo tenemos, ese dinero no se volvió a invertir en nada de salud. No, pero permítame agregarle. Y o sea, algo se tiene que hacer. No, pero permítame agregarle. Aquí lo que resalta, lo que brilla, una forma muy transparente y clara, es la indolencia y la apatía de las autoridades. ¿Saben por qué? Porque parece que aquí hay un complejo de grandeza. No, pero se me olvidó una cosa más. Se creen emperadores romanos y hacen con el presupuesto nacional obras, todas son obras multimillonarias. Y al final del día, nadie sabe el dinero dónde fue. Hay sobreprecio, hay sobrecosto, hay adendas y no pasa nada. Yo creo que se me olvidó mencionar los MINSACAPSIS. Se me olvidó mencionar también la cantidad de MINSACAPSIS que nunca se terminaron. Ajá. Pero mira, aquí... ¿Quién decide en Panamá cuándo se hace un hospital? Que yo sepa, no lo deciden los médicos. Aquí algo raro está pasando porque hay una orgía de construcción de hospitales. Millonarias. La ciudad de Santiago le han hecho en menos de 15 años o poco más de 15 años, le han hecho 2 hospitales inmensos a la ciudad de Santiago. Sí, Murga, el problema es cuál es. Sospechoso. Tú fuiste testigo y lo denunciaste, Guillermo, la reunión que nosotros tuvimos con el constructor del hospital de Metetí, que dice que el hospital de Metetí era apropiado para una ciudad como la de Colón, no para un campo como Metetí. Entonces, aquí hay una orgía de construcción de hospitales. Y esto huele mal, de verdad que huele mal. Estoy de acuerdo con usted. Pero hay como mentes afiebradas que solamente piensan en obras multimillonarias. No sé cuál es el propósito, quién se beneficia, porque el país no es el que se beneficia. Diga, Milton. Piensa mal y acertarás. ¿Por qué hay tanto afán en hacer grandes obras de construcción? Ajá. Porque en una obra que vale 2 millones, tal vez se pueden perder 100.000 y nadie se da cuenta. En una obra de 200 millones se pueden perder 2, 5, 20 millones y nadie se da cuenta. Entonces, pensemos mal de por qué ese afán de construir irrespectivamente. Después de que hagan la obra, no les importa si hay personal formado, si el equipamiento es adecuado, si tienen acceso. Ellos lo que les interesaba era dar el contrato. Ahora, en lo que dice Rubén, todo país civilizado, puede ser un país europeo o puede ser algún país suramericano. Brasil, con todas sus virtudes y defectos, tiene un sistema de planificación muy bien desarrollado. Es un país que, determinando su población, la dispersión de esa población, las necesidades sociales actuales, la progresión del crecimiento poblacional, determina que en tantos años aquí tiene que haber un hospital para tantas personas, aquí tiene que haber una escuela para tantos muchachos, aquí tiene que haber un área comercial con acceso de transporte público. Eso se planifica y se van dando los contratos con tiempo suficiente para ir construyendo esas infraestructuras, sea que las construye el Estado, sea que las da en concesión, sea que da la concesión de construcción y operación, o ya ven, mano, hay múltiples sistemas, pero hay una planificación estatal que determina, en base a técnicos, a criterios técnicos, a información veraz, las necesidades actuales y a mediano y largo plazos para atenderlas oportunamente. Eso es lo que dice Rubén. ¿Quién está haciendo eso? Eso lo hacía el MIPE. Y cuando se creó el MEF, parece que se desaparecieron esas capacidades. Pero al mismo tiempo aquí el problema, el problema aquí es que no hay rendición de cuentas. Aquí el problema peor es que da la impresión para mucha gente que es como bandas de asaltantes que llegan
como depredadores a ver cómo hacen el uso de millones de dólares para ver cómo se benefician. En la línea de lo que tú dices, Milton, de piensa mal y me va bien. Yo lo que quiero pedir, por favor, es, aquí no se, la palabra mantenimiento no existe. No existe en Panamá. Se hacen las obras, después ni se les dota de los recursos necesarios. Y no hablo nada más de hospitales, estoy hablando de obras viales, etcétera. Pero en el plano yo quiero llamar la atención. Miren, el interior de la República merece más respeto. Esto va a ocurrir en un hospital nuevo, ¿ok? Como el Hospital Anita Moreno. ¿Cómo es posible que se haya nombrado gente en la unidad de cuidados intensivos no idónea para ejercer ese cargo, donde la gente va allá al extremo de la vida o la muerte? Esas son las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo es posible que se haya permitido que gente no idónea esté ahí dentro y hayan tenido que destapar esta olla de grillos la Asociación de Médicos Intensivistas de Panamá, pidiendo el cierre de la unidad de cuidados intensivos, que hoy día es tanto o más importante que en un pasado poco glorioso? Solo como una línea para lo que va a decir Camila. Rubén puede ser testigo de que en Veraguas ya es una broma, porque ya de qué forma hay que reírse de los problemas. Uno de esos hospitales le falta un piso. Se contrató el hospital por 4 pisos y se hicieron 3. Y la gran broma es que ¿dónde está el piso? Desapareció. Rendición de cuentas, señor Milton. Camila. Bueno, perdón, Camila. No, para nada. Bueno, excelente punto donde avanzar. Tú hablas de mantenimiento y que si corrupción. Yo estoy cuestionando por qué no se terminan las obras en primer lugar. ¿Cuántos edificios en este país, escuelas, hospitales, corredores de las playas, cuántas cosas quedan a medio palo y están ahí y después nos terminan costando más? Porque si en algún momento se decide retomar la obra, obviamente hubo un nivel de desgaste y cosas que se van a tener que reparar. Pero toda esta, o sea, la cambiadera de opinión, el momento que las personas cambian de silla en el Palacio de las Garzas, verdaderamente, además de que nos cuesta dinero, también me imagino que hay una cantidad de conflictos con empresas, de revisión de contratos, etcétera. También tienen un costo humano, más allá de que si hubo corrupción, que si hubo coima, el hecho de que la gente no tenga un hospital cercano porque está ahí agarrando moho, sea en cualquiera de las provincias del país, o cuántas escuelas no han quedado también a medio construir, o cuántas otras infraestructuras se quedan pendientes y que la población las necesita, porque aparentemente somos incapaces. Primero, parece que somos incapaces de hacer buenos contratos de construcción o de otro tipo, de concesiones, etc. Además de eso, somos indecisos, no sabemos lo que queremos, cuándo lo queremos, ni para qué lo queremos. Lo que mencionaba el señor Milton que hace Brasil, de que ellos proyectan y hacen decisiones basadas en proyecciones antes de tener el problema respirándoles en la nuca, de que no hay camas, entonces vamos a pensar en construir un hospital, sino decir, el censo que no tenemos indica que en 5 años vamos a necesitar tal cosa. Y yo creo que es un problema recurrente que necesitamos el Instituto de Planificación que tanto se nos prometió y que debió haber entrado en operación el 2 de enero de 2020 y que ni siquiera ha sido presentado el proyecto de ley en la Asamblea. Ese Instituto de Planificación parece que nos podría ser muy útil. Pero mira, el problema aquí, por eso es que en Panamá se dice que hay una, digamos, una justicia caricaturesca, una caricatura de justicia. Porque aquí no pasa nada. O sea, este tipo, a ver, se conoce de la depredación de los bienes del Estado. Es un hecho conocido. Se conoce de la negligencia de muchos funcionarios que comienzan algo y no lo terminan. Y lo que es peor todavía, la forma desmesurada como se utilizan los fondos del Estado sin una razón y menos sin una justificación. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones y que no pasa nada, por supuesto que vendrán otros más que dirán, si a los de ayer no le pasó nada, ¿por qué me va a pasar a mí hoy? Es el pensamiento simplista de las cosas, pero lo que hacen es que construyen, en este caso, monumentos a la irrelevancia. El tema de esta ciudad hospitalaria es un elemento irrelevante para efectos de mucha gente. Bueno, ahí está, nadie ha gritado en voz alta qué pasó con nuestro dinero, por qué no se terminó de construir esta obra, etcétera, etcétera, etcétera. El día que tengamos una sociedad más contestataria y que exija rendición de cuentas a falta de justicia, yo les cuento una historia y créanme que va a cambiar. Yo sé que tenemos que irnos a un cambio, pero doy un testimonio de Alberto Alemán Subieta, que él va a Brasil como administrador del canal
y en una charla dice que se va a hacer la ampliación del canal, etcétera, y lo llevan a un instituto de planificación del gobierno de Brasil. Creo que el propio presidente Fernando Henrique Cardoso estaba allí, no estoy seguro de eso, y le muestran, mira, esto es todo lo que va a pasar en América Latina en los próximos 20 años, y le mostraban todos los puertos, todas las carreteras, todo lo que se iba a hacer, no solo en Brasil, en toda América Latina, ¿ok? Y aquí en esto no aparece una ampliación del canal de Panamá. Nosotros no creemos que ustedes van a ampliar el canal. Entonces él explica por qué sí, Y eso es lo que hace que Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, venga a Panamá y vaya al canal y vea lo que está pasando y se dan cuenta que sí se iba a ampliar el canal. Entonces él se regresa a Brasil y cambian toda la planificación que tiene que ver con los efectos de un canal ampliado en Brasil varios años antes de que nosotros votáramos en ese referéndum, pero ya habían quedado convencidos de que eso venía. Eso es lo que están haciendo los países que acaban siendo exitosos. Bueno, aprendamos. Prevén, planifican y ejecutan sobre la planificación, no improvisan. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, la cleptocracia criolla, en su afán por construir mega obras millonarias que le cuestan al erario público, que somos nosotros los que ponemos ese dinero, están en evidencia, y el caso de la ciudad hospitalaria está ahí latente, con la suerte de que como queda un sitio tan alejado, no está a la vista de todos los panameños, así que nos hemos olvidado de este tipo de construcciones, que es una perversidad lo que se ha permitido en esa ciudad de la salud. Pero ¿saben qué? El gobierno nacional, a través del director Enrique Lau, el director de la Caja de Seguro Social, ha anunciado que una vez terminada la obra, se va a construir un centro de cirugía cardiovascular de niños. Se está hablando de alojar 300 niños. Habló también de los pacientes con problemas de obstrucción a nivel cardíaco. Va a haber un centro ahí para eso, y otro centro para nefrología, y otro con cirugía robótica. Lo que hemos dicho en este programa es que no basta con construir un hospital. Dentro de la proyección que tiene que hacerse, la planificación, tiene que verse también el dotarlo con los elementos necesarios, los insumos para que ese hospital sea operativo, no únicamente de la parte de equipo, sino de personal. Porque yo repito, es una vergüenza. Créanme que me siento ofendido como panameño, un hospital nuevo, como ese de Rica Moreno, Milton, se haya cometido la imprudencia, pero sobre todo la irresponsabilidad de permitir que personal no idóneo está atendiendo gente en la unidad de cuidados intensivos. Eso no puede ser, hombre, eso es un delito. Eso es un delito lo que está ahí. Nito, en lo que tú dices del anuncio del director de la Caja de Seguro Social. Los médicos intensivistas tienen que exigir que eso se aclare. Diga, don Milton. En Panamá, todos los años nacen unos 300 niños con defectos del corazón. Ajá. Que acaban muriendo si no son sometidos a alguna operación, que normalmente son exitosas. Estas operaciones se hacen en España por un equipo en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, dirigido por un médico cubano-español que le tiene gran cariño a Panamá. Ese hospital y ese médico en Cataluña ha estado dispuesto a entrenar a todo un equipo médico panameño, médicos, enfermeras, etcétera, para que esas operaciones se hagan en Panamá. Entonces, si se va a hacer un hospital para estos propósitos en la Ciudad de la Salud, muy bien, está muy bien. Solo me gustaría saber si ya se está mandando a formar a ese personal en España para que cuando esté listo el hospital ya tengamos el personal capacitado. O sea, ese es el tipo de cosas que probablemente se están haciendo, pero que hay que informar. No es solamente decir, este edificio va a ser tal cosa, sino aquí está el equipo de personas, Milton, que hemos formado para administrarlo o para ejecutar la obra. Y tienen 2 años para eso, porque han anunciado que va a estar terminado en 2 años. Camila. Entonces, eso, en 2 años se forma el equipo. 25 personas que iban a formar en todas las disciplinas. Camila. No, y pensando un poco de manera optimista, actualmente es un caos el que ocurre con el sistema de citas de la Caja de Seguro Social, que las personas tienen que estar haciendo fila desde las 3 o 4 de la mañana, esperando para ver si consiguen una cita, y a veces, incluso con ese tipo de sacrificios, no lo logran. Y sí espero que una vez que se concluyan las obras y pueda iniciar el funcionamiento del hospital, verdaderamente se pueda aliviar un poco, evacuar algunos de los casos de consulta externa
que actualmente el complejo y otras estructuras de la Caja del Seguro Social no pueden rendir a cabalidad. Así que sí veo algo de optimismo con la idea de que al ampliar la infraestructura de la Caja de Seguro Social se puedan evacuar algunos de estos Ahora, casos. hay que hacer rigurosas auditorías, no únicamente lo que pasó con Odebrecht, lo que ha pasado en otros proyectos del Estado. Auditorías realmente eficientes, auditorías profundas, auditorías con respuestas a la opinión pública acerca de qué es lo que se encuentra, las bellezas que nosotros hemos conocido. Porque aquí se practica mucho el gatopardismo, que es hacer algo, hacer cambios para que nada cambie. Esa es parte de nuestra tragedia nacional. Diga, señor Murgas. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que prestar atención y que no lo queremos hacer, o sea, nosotros hemos construido una red vial espectacular en el país. Tenemos carreteras de 4 vías de Panamá a Chiriquí, que es impresionante la red de 4 vías. Nosotros tenemos también acueductos, tenemos millones de dólares enterrados en el país. Primero, en vías de unas carreteras a 4 vías, el orgullo de Centroamérica. Nosotros tenemos cosas que nadie tiene en Centroamérica. Tener una autopista nacional, pero tenemos un problema, que cada vez que se daña una tubería, Guillermo, todos miramos y culpamos al IDAN, pero el IDAN no tiene instrumentos para reparar en forma rápida una rotura de una tubería de un alto grosor. Entonces, no sabemos reparar calles. O sea, hemos perdido la habilidad porque le quitamos al MOP, que antes el MOP se encargaba de toda la reparación. Pero hoy en día le hemos quitado todas las funciones al MOP. Entonces, nosotros no sabemos reparar calles. No sabemos, la red vial de la ciudad de Panamá está totalmente destruida. Los puentes, los pasos elevados están llenos de huecos. Sí, señor Murgas. Señor Murgas, pero déjeme agregarle algo porque usted ha tocado un punto que es importante. Mire, la imagen de Panamá está en entredicho con todo y que queremos hablar de que somos una capital muy bella, etcétera. Sí lo somos en cuanto a edificaciones, pero tenemos calles intransitables. Tenemos un problema, Rubén, que no hay planificación. Volvemos a la palabra planificación, ni hay mantenimiento. Aquí la mentalidad de los gobernantes es construir, pero cero mantenimiento. En consecuencia, las obras se hacen y como algunas de ellas son defectuosas en su construcción, duran muy poco y como no se le da mantenimiento, se deterioran con mucha rapidez. Ese debe ser un cambio de actitud que debe haber en Panamá de manera planificada. Volvemos a usar la palabra mantenimiento y planificación como puntos fundamentales para que cambien las cosas en este país. Diga, Camila. Bueno, que conste que no es solamente del Estado, también hay mobiliarias que hacen barriadas en lugares sin acceso a agua, así que no es solo el gobierno. Lo que quería comentar, me quedé pensando con el comentario que hizo Don Milton de esta visita a Brasil del ex administrador del canal y cómo Brasil estaba viendo lo que se estaba haciendo en la región y me imagino que para eso los ayudaba a ellos a planificar para poder responder a las acciones de otros países, así como estoy segura que cuando Panamá anunció la ampliación del canal, varios de nuestros vecinos dijeron, ok, a poner a andar puertos o a pensarnos también cómo nosotros nos vamos a beneficiar. Y sí hay un plan en Panamá a futuro en el que, por lo menos, más allá de los que tenga la ACP, que estoy segura que los tiene, existe el plan maestro del metro, que creo que se llama así, puede que esté equivocada, que ya se sabe cuáles son las líneas que se planean hacer a futuro. Y verdaderamente creo que esa podría ser, si no lo ha sido todavía, no me consta, como una base a la hora de establecer, ok, en tantos años, aunque sean 10 o 15, podría haber una estación del metro en este punto.
¿Qué infraestructura se va a hacer alrededor de eso desde ya para ir preparando? O sea, no solamente infraestructura vial, sino... Camila, en ese punto, lamentablemente, puedes haber hecho ese diseño y a última hora llega el gobernante o una persona muy influyente, dice, no, no, esta parada no puede ser aquí, sino acá, que está al lado del establecimiento que me interesa, o del centro comercial este donde yo tengo intereses. Y acaban moviendo la parada no porque tenga un sentido lógico, sino porque les beneficia a un proyecto personal. Entonces, puede existir la planificación, pero si luego no se respeta, estamos mal. Y quiero ir un poquito más lejos. Todos sabemos que el valor del pasaje del metro no corresponde con el costo de operación. Y tiene que ser así, tiene que ser un pasaje muy barato, porque lo que tú quieres es mover gente, no ganar dinero por un servicio público. ¿Qué están haciendo sistemas de metro como Londres o en Japón, en Tokio? La empresa del metro se le da propiedades reales, tierra. Entonces, se tiran líneas de metro a terrenos enormes que son propiedad de la empresa del metro y se desarrollan con edificios, centros comerciales, y ese desarrollo inmobiliario produce ganancias que subsidian la operación del metro. Porque no es lo mismo construir un montón de edificios y centros comerciales en un área que no tiene conexión terrestre a un área donde va a haber estaciones del metro y que se van a construir hasta antes de que tú hagas el centro, ya va a estar terminada la estación del metro. Entonces, hay una planificación del desarrollo urbano que incluye globos de terreno que el Estado le cede a la empresa que opera el metro para que lucre y con ese lucro se subsidie la operación del metro en lugar de que el subsidio venga de los impuestos o de los ingresos corrientes del Estado. Bueno, tenemos que detener el pillaje al erario público, el bandidaje, la depredación, tiene que ponerse en un alto, y la mejor manera que se puede dar esto es un cambio de actitud tan necesaria para que el país evite caer en un momento difícil de un descontento social. Hasta aquí Infoanálisis. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.